Hola, buenos días. Bienvenidos a esta predicación para nuestra oración de esta mañana. Hoy nos encontramos con una fiesta hermosa. Es uno de los apóstoles del Señor, Santiago, el apóstol Santiago el Mayor. Y entonces me gusta mucho cuando la liturgia nos invita a celebrar a los apóstoles, primero porque ellos son pues esas 12 columnas de la iglesia, ¿no? De la fe de la iglesia, pero además porque son personas de carne y hueso que encarnaron en su propia vida, en su propia historia, ese camino de seguimiento de Jesús. Y ustedes y yo, por ser bautizados, estamos llamados también a seguir a Jesús. Pues qué mejor que mirar a estos apóstoles que estuvieron ahí de viva voz, de viva presencia con el Maestro, que nos dejaron con su vida, pues un testimonio de lo que significa seguir a Jesús, amarlo e identificarnos con él. Entonces, hoy el apóstol Santiago, pues es uno de esos 12 llamados por Jesús personalmente. Me encanta porque en el capítulo 1 de San Marcos, en la primera página de San Marcos, Marcos 1:19, ya aparece su nombre. Dice Marcos que Jesús iba por la playa, encontró a Pedro con su hermano Andrés y los llamó en su seguimiento. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Y más adelante encontró a otros dos hermanos, Santiago y su hermano Juan, quienes dejaron las redes, a su padre Zebedeo, sus barcas y siguieron a Jesús. Entonces, detrás de esas líneas tan sencillas está expresando cómo estos apóstoles y cómo en concreto Santiago comenzó todo ese camino de seguimiento de Jesús. Cómo el atractivo de Jesús hizo que ellos dejaran lo que tenían en ese momento, sus redes, su barca, su padre, su familia, su futuro, todo por seguir a Jesús en esta inmensa aventura. Y entonces me gustaba mucho, pues empezar con esa noción de aventura. Ustedes y yo cuando seguimos a Jesús entramos en una aventura. Una aventura tiene distintos matices, ¿no? Hay momentos de la aventura en que es una cosa así como atractiva, como que se va tornando emocionante. Hay etapas cuando uno está en medio de una aventura en que se vuelven un poquito estresantes, difíciles, desafiantes. Hay momentos en que se vuelve una cosa como que uno no sabe dónde está, en qué parte de la película se encuentra, pero es hermoso porque eso que empieza como aventura, poco a poco se va volviendo la vida, el escenario principal de la vida de uno, y deja de tener esa tónica de aventura y empieza a ser aquello por lo que uno se está entregando día con día. Entonces, me encanta porque eso es la vida de los apóstoles. Eso es cuando de alguna manera ustedes comienzan un matrimonio, es una aventura, ustedes se van detrás de esa persona o los dos se escogen mutuamente, se van uno detrás del otro, no saben qué va a venir por el camino. Al inicio es una cosa, todos los días una novedad, Dios mío, ¿con qué saldrá el otro? Cada día es un misterio. Hay etapas muy alegres de la aventura y otras que se tornan un poquito pesadas, pero llega un momento en que eso deja de ser una aventura, un pasaje como sí, como de empezar a mirar qué va a pasar y empieza a ser el motivo o el lugar más bien donde ustedes entregan su vida y van donándose día con día. La vida de los apóstoles es eso. Empezó a seguir a Jesús en un tono a lo mejor de mucha incerteza de qué estaban haciendo y poco a poco fueron comprometiendo toda su existencia con este maestro hasta que dieron la vida por él. Entonces, creo que ahí nos identificamos todos. Ahí nos identificamos todos. Comenzamos a seguir a Jesús en medio de una cantidad de incertidumbres y poco a poco se nos va envolviendo la vida en ese seguimiento y terminamos envueltos en una vida que a lo mejor ni nos habíamos esperado, pero que es la vida de seguirle a él. Entonces, me gustaba mucho la primera lectura del día de hoy. Es una lectura pues un poquito larga, pero bueno, ahí sí les voy a dar los versículos, sobre todo el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 5 versículos 12 y del 27 al 33. Y es cuando pues ya los apóstoles en esa primera etapa de seguimiento ya post-pascual,
estando ya sin Jesús presente físicamente, empiezan a tener los mismos problemas que tenía Jesús. Los del Sanedrín, los fariseos, pues la iglesia judía de la época empieza a perseguirlos por su predicación, por sus milagros, por lo que están haciendo, ¿no? Y por, sobre todo, anunciar al crucificado que había resucitado. Y entonces les mandan guardar silencio. Y Pedro dice una frase lapidaria: no está bien que nosotros desobedezcamos a Dios por hacerle caso a ustedes. Nuestra labor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa es la vida de los apóstoles, aquellos que obedecieron a Jesús por encima de todos los hombres. Dicen que después de esto, pues, se ganaron una gran persecución y Herodes mandó matar a Santiago. Este es el lugar donde se narra en un pequeño versículo que Herodes mandó matar a Santiago. Y entonces hoy celebramos la vida de ese que, unido a esa frase de Pedro, dijo: es verdad, no conviene que nosotros nos callemos, no conviene que nosotros nos detengamos, necesitamos obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y es que ahí está la clave de la santidad, en la obediencia. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra obediencia, recordamos que significa ponerse debajo de, ob audire, ponerse debajo de lo escuchado. Cuando ustedes y yo oramos es para ob audire, obedecer, ponernos por debajo de aquello que se nos ha dicho, que nos ha dicho el Señor. A veces no es que entendamos eso que nos está diciendo un día de oración, para eso oramos a diario, porque necesitamos discernir qué es lo que Él nos está invitando a vivir en cada etapa. Y pues el discernimiento se hace detrás de distintos momentos de oración, de varios días, a veces de semanas, pero poco a poco se va dilucidando aquello que el Señor nos está invitando a vivir o audire. Y el santo, como Santiago el día de hoy, es aquel que escuchando al Señor y percibiendo y discerniendo lo que está diciendo, le hace caso, por pequeña que sea esa llamada. En este momento, Santiago, la llamada era sencilla: no podemos callar, era hablar. Y por hablar terminó pues asesinado a manos de Herodes, al igual que su maestro, ¿no? Qué bonito que ustedes y yo nos lanzáramos en esta aventura de seguimiento que les decía al inicio, a hacerle caso a Jesús, ahí en tu casa. A veces no hace falta que esperes grandes voluntades de Dios por allá, extrañas, grandes, inmensas, rarísimas. A veces esas voluntades de Dios vienen expresadas detrás de pequeñas cosas, de pequeños detalles, pero son muy importantes para ti, para tu seguimiento, si es lo que Dios te está invitando a ti a vivir. Y entonces, pues la primera cosa. La segunda cosa es que a veces esa voluntad de Dios viene relacionada con eso que dice San Pablo en la segunda lectura del día de hoy, que está en la carta a los Corintios, segunda Corintios 4, 7 y siguientes, ¿no? Y entonces es muy bonito porque ahí San Pablo está diciendo, pues, ¿cuál es la lógica a veces de la vida de un apóstol y un seguidor de Jesús? Dice, pues miren, ¿saben qué? Nosotros llevamos esta riqueza, el tesoro, que es Dios mismo, que es su vida, que es la santidad, que es la gracia, que es, bueno, un poquito lo que les decía estos días, ¿no? La acción de Dios en nosotros, el mismo Jesús, lo estamos llevando en nuestro cuerpo, que es como una vasija de barro, para que se note que una cosa tan grande no es obra nuestra, sino de Dios en nosotros. Entonces comienza a decir ahí como unas antítesis, ¿no? Por eso nosotros estamos perseguidos, pero no aplastados. Pues nosotros estamos apretados por todos lados, pero no estamos desesperados, ¿no? Nosotros estamos, de alguna manera acosados, pero jamás abandonados, ¿no? Nos derriban, pero no nos matan. Es decir, está hablando de toda esa experiencia de contradicciones que vive una persona que quiere seguir a Jesús.
Y aclaro, no significa que esas persecuciones y esas cosas vengan siempre por fuera. A veces hay personas que leen estas líneas y ya leen, ve, usted me está persiguiendo, le dicen al pobre esposo que está ahí callado, yo qué le estoy haciendo, ¿no? Y la señora así toda, toda, como armada, ¿no? Claro, es que usted que me persigue, pero yo por mi fe. No, no se trata tanto de gente que nos persiga. La persecución es sobre todo interna. Ustedes y yo vivimos todos los días esta experiencia de estar a veces apretujados por circunstancias interiores. A veces nos apretujan nuestros pocos deseos de seguir a Jesús. Perdón por decirlo así, pero a veces uno cuando viene de un retiro viene con muchas ganas de seguir a Jesús y de hacer todo lo que Él le dice. A veces cuando se va desinflando la fe, cuando nos vamos cansando o desgastando internamente, podemos experimentar eso, el desgaste incluso y el poco deseo de seguir a Jesús. El deseo de seguir más al mundo que a Jesús. Un poquito lo que hablábamos de la semilla y el trigo, de la cizaña y el trigo, perdón. O sea, estamos a veces en medio de esas contiendas que son como nuestro Herodes, el que nos persigue, el que dice, ya no escuchas a Jesús, ya no hables de él, ya no le hagas caso, ¿no? Es el Herodes interno, como el que mató a Santiago. Pero qué bonito porque justamente ese es el contraste de una persona que vive un seguimiento de Jesús. Cuando tú no sientas que hay como atascos internos, cuando no sientas que hay como esa experiencia de combate interior, plantéate si estás siguiendo, porque seguramente estás tan acomodada en tu zona de confort que hace rato dejaste de seguir a Jesús, porque Jesús generalmente nos conflictúa. Nos conflictúa en positivo, que no es que nos ponga a pelear con el mundo, ni a pelear con los demás, ni a pelear con la vida. Nos conflictúa porque dice, ¿por qué estás haciendo esa mala cara? ¿Qué te falta? Hoy, ¿por qué estás tan amargado? ¿No tienes tantas razones para estar feliz? Feliz, por favor, sonríe. Eso es contrastante cuando uno no quiere sonreír y el Señor le dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te falta como para que tengas esa cara amarga? Entonces, eso contrasta. Cuando el Señor nos invita, oye, ¿por qué tienes ese resentimiento de tantos años? Ya suelta. ¿No crees que es más bonito estar reconciliado, de estar perdonando, que cargar con ese costal de cosas que ya llevas en tu corazón desde siglos? Oye, ¿por qué no buscas ayuda? Eso contrasta porque es más fácil uno acostumbrarse a vivir como siempre ha vivido que meterse en esa aventura de hacer camino interior y permitir que el Señor vaya desbloqueando una cosa detrás de otra. Pero ese es el camino del seguimiento. Esta olla de barro que es nuestro cuerpo está cargando una historia, está cargando unas memorias, una biografía, está cargando unas narrativas. Ustedes y yo tenemos una historia y una versión de los hechos, pero es bonito cuando el Señor nos va poco a poco desactivando nuestras lecturas biográficas, nuestras narrativas, nuestras vivencias y nos da una relectura de todas las cosas. Entonces, empieza a brillar más el tesoro, porque empezamos a ver las cosas desde la mirada de la gracia, desde la mirada de Jesús y no estamos sencillamente embarcados, empecinados, aferrados al barro que somos. En ese barro empieza a brillar la presencia de Cristo. A mí me encanta eso, porque es lo que pasa cuando ustedes y yo oramos. El Señor recicla todas las experiencias. De esta semana, yo no estoy hablando por allá de 20 años atrás, de esta semana, de este domingo, de ayer, de hoy, de cada día de tu vida. El Señor recicla y en ese reciclaje permite que su brillo empiece a funcionar más. Y me encanta porque en el fondo es esa la experiencia de la transfiguración. Un santo, Santiago, tú y yo, podemos experimentar todos los días que el brillo de Cristo empieza a funcionar en nuestro rostro, en nuestra paz, en nuestra transmisión de palabra, de hechos, de gestos, porque le estás dejando espacio a la gracia. Entonces, bueno, esa era como la segunda cosa. Pero tercero, esto no le pasa a personas que nacieron con alitas como si fueran ángeles, sino a personas de carne y hueso como tú y yo. Que de hecho esto del
barro y el tesoro habla del ser de carne y hueso, ¿no? Tener una grandeza por dentro y sin embargo un barro de vida que uno siente todos los días. Pero me encanta, ¿por qué? Porque en el Evangelio del día de hoy justamente nos muestran a un Santiago que vaya que era bastante de carne y hueso. Ese momento en el que su mamá, en Mateo 20, del 20 al 28, su mamá se pone delante de Jesús y le dice, oye Señor, este, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor, ¿no? Entonces, ya saben ustedes, a una mamá no se le niega nada. Entonces, te pido que allá en tu reino, o sea, Jesús, que ellos perseguían lo del reino de Dios, entonces Jesús iba a ser rey, entonces el primer ministro y el otro más importante del reino, que fueran su hijo Juan y su hijo Santiago. O sea, que mis hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús así como que, bueno, ellos pueden beber el cáliz que yo voy a beber. Claro, señor, podemos, lo peor, eso ya lo dicen ellos, no solo fue la mamá, pero eso ya lo dicen ellos, ¿no? Y entonces Jesús dice, el cáliz lo beberán, eso ni lo duden, o sea, van a morir como yo voy a morir, o sea, de persecución y algunos desterrados, o sea, pero van a tener que vivir la cruz como yo. Pero el hecho de estar a mi derecha y a mi izquierda no me toca mirarlos, lo dice el Padre. Entonces, luego les da una lección. Si ustedes quieren ser grandes, háganse pequeños. Si ustedes quieren ser los más importantes, pónganse como servidores. O sea, esta es la dinámica de esa aventura del seguimiento. Si tú quieres acercarte a Jesús, no quieras ser el más resaltante del grupo. No quieras ser el más importante, ni el que da más resultados. En las empresas de este mundo, el que da más resultados están en la cartelera de honor. ¿Quién es el vendedor del mes? Ahí está la foto, ¿no? Y el nombre. Y todo comprador que llega ahí está viendo quién es el vendedor más ágil de toda la empresa de ese mes. ¿Quién es la persona más letrada, más importante? El que está en el cuadro de honor de la universidad, en el cuadro de honor del colegio. Si ustedes quieren ser grandes delante de Dios, no busquen esas cosas. No dice sean mediocres. No, no, no. Lo que dice es no busquen esas cosas. No las busquen. Pónganse como servidores. Y esa es la grandeza del reino de los cielos. Si eres servidor, el Señor te pondrá en tu lugar en el momento adecuado. El lugar muchas veces será el grano de trigo que cuantos más años, más abajo está. Esa es mi experiencia como misionera. Cada año que llevo a retiro, Señor, más enterradita que el año pasado, menos evidencias que el año pasado, menos como resultados aparentes que el año pasado. Pero solo Dios sabe que trabaja en ti cuando te vas poco a poco enterrando con Él. No sabes tú, a ti no te toca calcular esas cuentas. A ti no te toca contar esos resultados. Es Él el que sabe lo que está saliendo de tu vida cada vez que te sueltas más en Él. Santiago tuvo que aprender que el camino de seguir a Jesús no era de ser famoso, no era de siquiera de que su palabra llegaba a toda la gente y todo el mundo se le arrodillaba porque era una maravilla de predicador. No era porque se hizo el apóstol más resaltante de todos. Fue el primero al que mataron, el primero. O sea, ya me dirán, ¿no? O sea, todavía los otros alcanzaron a escribir, él ni siquiera, ¿no? Los otros alcanzaron a recorrer caminos largos. Él, pues, añitos posteriores a la muerte del Señor, a él también lo mataron. Pero no está la búsqueda en hacer grandes cosas por el Señor, cuanto en hacer lo que el Señor quiere. No es hacer grandes cosas en esta historia. Miren, yo cuando era adolescente, motivo por el cual empecé mi camino misionero, yo quería cambiar el mundo como todo adolescente. No quiere cambiar, él quiere cambiar el mundo a su medida, ¿no? Quería cambiar el mundo, arreglar las cosas, arreglar a mi familia. Qué bonito, pasan los años y uno solo puede dar testimonio de que el que ha cambiado es uno. Los demás no sabemos. Bueno, yo doy testimonio de que he visto cambiar a mi familia, gracias a Dios, pero no puedo saber más, no he cambiado ningún mundo, o sea, realmente ese mundo que yo pensaba cambiar no se hizo, pero no vinimos a este mundo a hacer cosas tan resaltantes, que a lo mejor detrás de esas pequeñas fidelidades que estás teniendo, estás cambiando miles de mundos y no te das cuenta, pero es que no te toca a ti darte cuenta. El santo, el seguidor de Jesús, el apóstol santo, no se da cuenta del bien que hace.
Y si el bien que haces lo puedes contabilizar y lo notas y has visto a quién le llevas cuentas de que les has hecho el bien, ese bien no es de Dios, es el bien de tu ego, ¿no? Entonces, Santiago tuvo que purificarse y dejar de pensar en ser el apóstol más importante que se iba a sentar en el reino de los cielos a la derecha de su maestro, para empezar a reconocer que el camino era de abajamiento, de humildad, de obediencia, de estar dispuesto a morirse por el Señor en el momento en el que fuera necesario. Y esa fue su vida. Entonces, más o menos hacia el año 44, Santiago muere, asesinado, pues mandado por unos que fueron enviados por Herodes. Entonces, qué bonito que tú y yo pues nos demos la oportunidad para hoy querer. Señor, quiero seguir en esta aventura del seguimiento de tu persona. Señor, quiero, aunque a veces no me salga, vivir en esa dinámica de estar permitiendo que el tesoro que eres tú tenga más fuerza que el barro que a veces soy yo. Quiero creer que cuando a mí me está llegando la muerte, a muchas personas les está llegando la vida, porque a mí me llega a veces la muerte muchas veces al día. A veces es tan sencillo como que te duele un diente y ofreces el dolor en lugar de estarte quejando delante de todo el que llega al lado tuyo, ¿no? Quiero aprender a ir por los caminos del abajamiento, del servicio, de ponerme al servicio de los demás, más que querer resaltar, mostrar, dar resultados. Son cosas y virus que todos tenemos, pero ojalá que hoy del apóstol Santiago vamos a aprender esa humildad que le tocó aprender a él, esa obediencia y esa disposición a seguir a Jesús en esta aventura hasta que deja de ser aventura y empieza a ser el lugar donde vamos todos los días entregando nuestra vida por el Señor, por esta humanidad, por la iglesia, por tantas personas que necesitan la entrega silenciosa de alguien que todos los días vive para el Señor. Pues espero no hablar otra vez en las nubes, pero que hoy puedas vivir eso, tu trabajo, tu estancia en la casa, tu servicio de estar haciendo la comida para tu esposo, tu servir a tus bebés, tu llevar un bebé en el seno, tu dar a luz dos bebés hermosos que van a nacer en estos días. O sea, todos esos pequeños gestos, vivirlos como lugar de entrega, de amor, de donación, para hacer de este mundo, no cambiarlo como pensabas de adolescente, sino mejorar, poner vida de Dios donde te encuentras. Entonces, que el Señor pueda contar contigo como contó con Santiago, como contó con San Juan, como contó con Pedro, con cada uno de los apóstoles, porque tú y yo también estamos en esa lista de los escogidos del Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Feliz martes.